Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy os vamos a presentar un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de investigación y lo vamos a hacer desde dos triángulos equiláteros que son perfectos. El primer triángulo lo forman nuestras tres invitadas de hoy, que para mí es un placer presentaros, que con todas he tenido mucha relación, así que vamos con ello. La primera invitada es María Eugenia Martínez Gorroño, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid durante más de 25 años. Gran impulsora del olimpismo en la universidad y también fuera de ella, porque ha sido miembro de la Real Academia Olímpica Española, uno de esos sectores donde todavía nos sigue costando mucho encontrar mujeres. Y sobre todo, gracias a su trabajo, consiguiendo becas e impulsando a muchos alumnos y alumnas, sobre todo, ha abierto la puerta de las sesiones de la Academia Olímpica Internacional a muchas alumnas para representar a nuestro país en esa institución. Nuestras invitadas han sido parte también de esas alumnas, así que muy buenos días, María Eugenia. Muchas gracias, Ana. En segundo lugar nos acompaña Maite Calle Molina, también investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte la asignatura de Historia del Deporte en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En su asignatura realiza proyectos de investigación e innovación involucrando al alumnado y lo hace sobre historia del deporte y mujeres. Así que muy buenos días a ti también, Maite, bienvenida. Buenos días, Ana, gracias. Y por último, ese último ángulo de nuestro triángulo, tenemos a Esther Apestegui Alanseros, que también es profesora, en este caso en la Universidad de Nebrija, y doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid. Quizá no la conozcáis por su nombre, pero sí por su trabajo en redes sociales. No podríamos decir que es creadora de contenido porque a lo que se dedica es a contarnos contenido que estaba ahí. Y lo que hace es difundirlo y visibilizarlo a través de su cuenta @deportistaspioneras. Buenos días, Esther. Buenos días, Ana. Estas tres investigadoras, además de por ese tema que ya vamos intuyendo, están unidas entre sí, porque en su momento, Maite, tú hiciste la tesis y tu directora de tesis fue María Eugenia, y ahora que Esther está haciendo su tesis, está dirigida por Maite y por María Eugenia. Así que tenemos ahí ese triángulo que decíamos de investigación.
Y hechas las primeras presentaciones de nuestras invitadas, pasamos a ese segundo triángulo del que hablábamos, que es el tema que nos ha traído hoy aquí y que une a estas invitadas. Vamos a hablar de investigación centrada, en primer lugar, en historia, en segundo lugar, en ciencias de la actividad física y del deporte, y en tercer lugar, sobre mujeres. Y con estos tres ingredientes, pues la primera pregunta que nos surge y que es obligada es pensar qué ha pasado con las mujeres en la historia del deporte, dónde están, quiénes son, por qué no las conocemos y nos hemos olvidado de ellas. Y sobre todo, profundizando un poquito más, qué le falta a la historia del deporte sin las mujeres, qué carencias traemos, cómo nos influye no conocerlas y bueno, pues también cómo vosotras tratáis de solucionar estas cuestiones. Así que con esto arrancamos. Bueno, vamos a empezar un poco, pues que nos gustaría saber, ¿no?, cómo se llega a investigar sobre historia y concretamente sobre historia del deporte, ¿no? ¿Qué se os mueve por dentro en lo personal para que vuestra investigación haya cogido esa línea? Bueno, yo como soy la que tengo más edad, es la que empecé antes en esto de investigar. En mi caso, el tema de la historia, de investigar historia, es obvio, puesto que mi formación universitaria es de historiadora. Entonces, lógicamente, el cauce o la línea de investigación sería de historia. A mí me lleva la historia del deporte en el momento que yo entro en la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2000, que me pongo la materia que se me encarga es historia de las ciencias de la actividad física y del deporte. Lógicamente, para enfrentar esa materia, pues empiezo a investigar la historia del deporte. Entonces, para mí el tema de investigar historia era una obviedad. Lógicamente, el tema de la investigación del deporte viene condicionada por mi cauce universitario, y el tema de las mujeres es porque, lógicamente, soy mujer y empieza a suscitar esas incógnitas que hay y esas carencias que el investigador histórico lo que tiene que hacer es sacar lo que no está difundido o está mal difundido, ¿no? Entonces. Muy bien. ¿Y vosotras? Bueno, pues continúo yo, porque fui alumna de María Eugenia en la asignatura de Historia del Deporte, Historia de la Actividad Física y del Deporte, en mi formación inicial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y yo he de reconocer, y además la tengo aquí al lado y siempre que tengo un espacio lo hago, el trabajo que ha hecho María Eugenia por las que hemos venido después. Fue ella quien me inspiró, me impulsó y me acompañó en esa trayectoria inicial, y luego pues hicimos la tesis de forma conjunta, así que bueno, pues es ella quien me ha inspirado a empezar a investigar sobre historia. En relación a la pregunta que haces, Ana, en cuanto a la implicación personal, desde ese punto de vista yo creo que investigar historia es un derecho y un deber. Es un derecho porque las personas que han vivido unas circunstancias específicas en un periodo determinado de la historia y han tenido unas circunstancias históricas, políticas, sociales, familiares, específicas, y tomaron decisiones, y sus decisiones constituyeron hitos en la historia del deporte de nuestro país o de forma internacional, yo creo que, y no solo con hitos me refiero a ganar medallas, sino a otras muchas cosas, ¿no? Creo que merecen ser recordadas y estudiadas e investigadas. Y constituye un deber porque si no lo hacemos, pues su historia se pierde. Ahora, cuando comencemos a profundizar sobre cómo realizamos esos procesos de investigación, no solo consultamos archivos históricos, sino que vamos a sus casas, a partir de su relato, porque son fuentes orales, nos cuentan cómo ellas lo vivieron, y su archivo personal, el que tienen en su casa y que traen consigo a esas investigaciones, pues vienen con álbumes de fotos que ellas mismas tomaron, con tickets de aviones, con las propias medallas que ganaron, con cuestiones que no son públicas y que creo que es parte de nuestro deber, bueno, pues investigar, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Y yo como cierre, pues soy como el último eslabón, por así decir, aprendiendo muchísimo de ellas. Yo empecé como
desde el otro lugar. Es decir, yo no tuve la suerte al principio de tenerte como profe de Historia de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Sí es verdad que luego en los complementos de formación del doctorado sí que te he tenido de profe. Pero sí que es verdad que mi curiosidad vino por la pregunta de ¿dónde están las deportistas? O sea, yo tenía una formación en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, había terminado mis estudios, había terminado mi máster y, bueno, esa pregunta pues no sabía responderla. No había tenido yo una formación o no me había percatado de dónde salía, no sé, de dónde partíamos nosotras, ¿no? Desde dónde. Entonces yo empecé como desde esa pregunta y luego ya pues fui enlazando, gracias a una profesora magnífica que está aquí también, que me dijo, ¿y no has pensado que esto académicamente puede tener alguna salida? Entonces me hizo contactar, porque además eres vínculo de el contacto con estas dos maravillosas profes que me hacen estar investigando sobre historia. Muy bien. Ya lo hemos dicho, María Eugenia ha sido nuestra profesora y yo voy a recordar una de las frases que nos decías en clase, es que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, un poco tomando como referencia esa pregunta, ¿qué cosas importantes de la historia del deporte suelen quedarse fuera? Y que por tanto, al quedarse fuera, pues tenemos ahí un poco esa condena de que podemos caer nuevamente en esos mismos errores por nuestro propio desconocimiento. Quedarse fuera, quedan muchas cosas. Yo creo que eso es un aspecto que nos ha unido. A partir de mi formación de historiadora, enlazo con ellas con una metodología que nos ha sido útil. Yo empiezo investigando, en mi tesis doctoral no investigué específicamente mujeres, pero investigué un colectivo del que no era posible conocer siquiera sus nombres. Yo investigué el exilio español en Colombia como consecuencia de la guerra civil. Era un reto que implicaba una metodología que hemos seguido llevando, puesto que ni siquiera conocíamos los nombres. Hoy en día es desconocida la aportación deportiva de mujeres, pero pedimos a los ANEL la lista de los que se presentaron en los Juegos y te dan la lista de las mujeres. Cuando uno investiga exilio no tiene ni lista, porque lógicamente no estaba ni en la embajada española, porque el que se apunta a la embajada sabía lo que le tocaba. Entonces se trata de buscar una metodología en que las fuentes orales, las personas empiezan a dar su testimonio. Ese es el inicio de una metodología de la historia del tiempo presente en la que te dan nombres y sabes a quién tienes que investigar. Entonces eso ha sido una metodología que nos ha unido después, que esos colectivos que no están en la historiografía, no es que no estén en la historia, sino que no están en la historiografía. Eso es lo que yo creo que nos ha unido, precisamente lo que faltaba, ¿no? Ahí empezamos a tirar de la fuente oral, que es la que nos va aportando eso que no está en los archivos institucionales, y también lo que comenta Maite, el complemento de esa metodología, los archivos personales, esas fuentes orales que nos sirve para triangular, para contrastar, que no solamente es un recuerdo que puede estar cambiado o te puede mentir, sino que además tiene una documentación, unas fuentes gráficas, una hemerográfica, todo eso nos ayuda a rescatar eso que faltaba, ¿no? Que la metodología ha sido lo que nos ha seguido ahí con el camino al andar, ¿no? Sobre todo porque, como comenta María Eugenia, es muy importante recoger el relato de la fuente oral de las propias protagonistas, porque ninguna otra fuente te puede decir cómo se sintió en tal circunstancia. Solo es esa persona la que te puede dar esa información. Es decir, que además de contrastar esa información con otras fuentes, te dan una información que de otra manera se pierde. Y perdemos una parte de la historia del deporte español o internacional si perdemos el relato de esas personas. Y los porqués, todo eso. Y luego hay que la parte de las fuentes hemerográficas te dan. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estamos haciendo el estudio con mujeres, igual tienes 10 páginas del mismo evento de la parte masculina y tienes 2 páginas de la femenina, ¿no? Del mismo evento, del mismo momento, y dices, ¿por qué hay tan poca? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué solo hay esta información, ¿no? Entonces eso te lleva a, pues mira, pues puedo entrevistarla, tengo su relato, tengo sus fuentes, por así decir, su archivo personal,
y... Estamos hablando así un poco de esa metodología. Parece como que sabéis muy bien de qué hablamos, de qué es lo que nos está faltando, pero hay que ponerles palabras. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se conoce de la historia del deporte? Que nos lo estáis dejando ahí así con la miel en los labios, pero sin terminar de decirlo, ¿no? Pues a ver, yo puedo contar, más que una anécdota, es la vivencia que tuvimos a partir de la tesis doctoral. En mi caso no tiene nada que ver con la historia de la mujer, porque fue sobre la historia del boxeo amateur y olímpico español en el periodo de 1972 al 2000. Es decir, que de lo que hablamos es de hombres. Cuando terminamos la tesis doctoral y se presentó en el 2019, nos preguntamos, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué ha ocurrido en todo ese periodo? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué ni siquiera nosotras hemos hablado? Y es que no está, es que es invisible. Entonces, en el 2020 publicamos un artículo que se llama Aproximación histórica a los inicios del boxeo femenino y las circunstancias del surgimiento del deporte olímpico de las mujeres. Y entonces dimos con un dato, y es que en los Juegos de San Luis de 1904 ya hubo combates femeninos. Frente a las oposiciones de Pierre de Coubertin, que es el creador de los Juegos Olímpicos modernos, frente a todo un colectivo de médicos que comentaban que el deporte no contribuía a la salud de las mujeres, el deporte extenuante, que podía tener riesgos, y frente a todas esas oposiciones hubo combates femeninos en esos Juegos. Cuando nos fuimos a la prensa escrita nos dimos cuenta que se utilizó a las mujeres para que sirvieran de mofa en aquellos Juegos, además de otros tantos espectáculos que se hicieron que no tenían nada que ver con los principios que comentaba Pierre de Coubertin, los principios del olimpismo, ¿no? Y nos llamó muchísimo la atención, porque se utilizó a las mujeres en aquellos espectáculos de boxeo que nada tenían que ver con el boxeo femenino que hoy se conoce y que hemos ido arrastrando, y que durante más de un siglo el Comité Olímpico Internacional no acogió al boxeo como un deporte en el que las mujeres también podían competir. También nos dimos cuenta, cuando consultamos las fuentes, que el deporte extenuante, que así lo llamaban, también ponía en riesgo los valores femeninos y los atributos femeninos que eran bien valorados en aquel periodo, como por ejemplo la fragilidad. Que una mujer fuera frágil era algo positivo, y si realizabas un deporte extenuante o de combate como era el boxeo, podía dañar esa imagen de fragilidad y de feminidad que eran atributos positivos en la mujer. Y aquello supuso un antes y un después, por lo menos para mí. Fue un destapar, un descubrir un periodo histórico y unas circunstancias que no conocíamos, y a partir de entonces pues empezamos a tirar del hilo con otras cuestiones en otros periodos históricos. Yo pienso que lo que queda de lo que se puede rescatar fundamentalmente, y lo que queda por rescatar, es, complementando lo que dice Maite, los porqués, ¿no? El porqué, porque decimos las instituciones tal, pero las instituciones responden al consenso y la opinión de la sociedad en la que se vive. Por el deporte tal masculiniza, no sé cuál, pero coges unos argumentos de los médicos que te empiezan a decir cómo puede interferir en los periodos de las mujeres, en su fertilidad. Entonces hay esos porqués que es el testimonio oral y las fuentes orales las que te pueden transmitir. A veces también la fuente hemerográfica corrobora o comenta. Recuerdo en algunas tesis que como hablan de la mujer, Conchita Pepitita, con esa idea de alguien más liviano, menos importante, con un cariño desmesurado que no obedece a la realidad. Esos porqués que están en el sustrato ideológico de la sociedad, de los pensamientos, que es lo que motiva el porqué de las circunstancias. Me acabo de recordar, investigando las nadadoras españolas, ahí María y Paz Corominas en México 68, bueno, y anterior, cómo no salen mujeres nadadoras. Claro, arrastras ahí con la mentalidad actual y te dice que no había piscinas,
Claro, luego eso te da a buscar, a intentar mirarle cuántas piscinas había, ¿no? Y las piscinas que había no tenían vestuario para mujeres. Entonces, esos porqués son los que quedan de sacar para fundamentar el por qué tú pides una lista de las que participaron en los juegos de no sé qué y te salen 2. ¿Cómo que 2? Pero hay esos porqués que quedan de sacar, ¿no? que se quedan en la investigación, las razones, los porqués, ¿no? Estamos ahí un poco viendo esa parte, ¿no? de la historia de las mujeres en el deporte, y ya van saliendo algunas cosas, ¿no? Me gustaría saber un poco qué habéis encontrado al empezar a investigar en este sector y que nos explicaseis un poquito más esto que venís comentando, ¿no? De cómo se encuentra la información cuando, como comentas María Eugenia, cuando pides un listado de participantes, pues cuando no aparecen, cuando aparecen tarde, o cuando la información es errónea o las fuentes son totalmente secundarias, ¿no? ¿Cómo investigáis ahí en ese ámbito? Bueno, la metodología es la metodología de la historia del tiempo presente. La historia del tiempo presente es la etapa de la edad contemporánea en la que hay personas vivas, ¿no? Normalmente hay 3 generaciones vivas, abuelos, padres e hijos. Entonces, cuando encuentras o no encuentras, incluso cuando encuentras el dato de la participante, lo normal es que la metodología te lleve a buscar otras fuentes que dicen lo mismo, puesto que hay cantidad de fuentes escritas. El historiador, el que escribe la historia, también le paga al rey y también dice mentiras. Tenemos muchos testimonios ahí de cantidad de cosas. Entonces, esté o no esté en archivo, hay que buscar otras fuentes, sobre todo primarias, si es posible, que testimonien lo mismo, que digan lo mismo. Una fuente escrita, una medalla, como decía Maite, un trofeo. Yo gané, sí, mira, te enseño la medalla. Un amigo que lo cuenta de lo que llamamos metodológicamente triangular. Por lo menos 3 fuentes que digan lo mismo. Si son, se dice en el periódico está equivocado y dice que era de Madrid y resulta que era de Badajoz, pero el testimonio, entonces buscas, esté en archivo, tengas el dato o no lo tengas, para hacer una investigación histórica de rigor necesitas varias fuentes que corroboren los datos y la información. Sí, a mí, yo desde mi punto de vista de, pues eso, empezar ahora, el ver datos que no concuadraban, yo le decía, ¿y qué hago? O sea, y me decía, pues hay que ponerlo, pues este dice tal, este dice cual, y este dice tal. Si conseguimos, pues de repente 2 dicen lo mismo, uno dice lo contrario, pero tienes que exponerlo, ¿no? Exponer esos datos y partir de esas fuentes, y sobre todo eso, de tener varios tipos de fuentes que te puedan corroborar ese mismo dato, o si no está datado tal cual, no lo puedes corroborar, decirlo, porque yo había veces que tenía como miedo de decir, bueno, pues no lo sé, bueno, pues si no hay algo que no sabemos. Se dice, o sea, lógicamente cuando ya llegas a un nivel de investigación universitaria, el investigador se tiene que retratar, es decir, recuerdo haciendo la historia del maratón, decía una fuente, se llama Spiros Luis, otra decía Espiridón Luis, Espiridón Loues, digo, ¿cómo digo que se llama? Lógicamente comentas el tal y te vas a la fuente que te parece más fiable. Lógicamente se trataba de un nombre en griego, que los fonemas griegos habían sido transcritos al español y el nombre era un poco diferente, ¿no? Pero yo me retrato por afirmar, yo me inclino por afirmar que tiene razón fulano, que se llama Mengano, pero lógicamente con esa duda de una realidad, que tiene la objetividad. Hay cosas que son objetivas, esto en nuestra sociedad se dice que es blanco, pero hay otras cosas que depende de la perspectiva, y el historiador honesto tiene que ofrecer lo que la realidad social afirma o dice o cree. Luego generalmente se piensa que se hace historia con aquellas cuestiones que han llegado a término o que han tenido mucho éxito, pero a veces es importante contar aquello que no ha podido tener, por ejemplo, las carreras deportivas de muchísimas mujeres que no pudieron llegar a término.
porque hubo un periodo en la historia en las que bueno, pues, no estaba bien visto, no se las dejaba, no se las apoyaba económicamente. Yo creo que es importante contar aquello que no ha podido llegar a término y, como comentaba María Eugenia, el comentar el porqué. Justo antes de venir aquí estábamos hablando sobre esa selección de fútbol que ahora acaban de estrenar una película, ¿no? Y evidentemente hay que contar esa historia porque no llegaron a ser las mejores. ¿Pero por qué no llegaron a ser las mejores? Porque las condiciones y los condicionantes que tuvieron fueron los peores. Entonces no pudieron llevar su carrera a término. Y eso es precisamente lo que hay que contar en la historia. No solo aquello que culmina, que tiene éxito, sino aquello que no llegó a ningún lado y contar el porqué, cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias en el presente. Y esto un poco sobre investigar sobre mujeres, pero también hay una cuestión aquí importante que es investigar siendo mujer. Entonces, a mí me gustaría saber si ha significado algo especial en cada uno de vuestros momentos de investigación, aunque las tres seguís investigando a día de hoy, investigar siendo mujer, o si os habéis encontrado preguntas, temas, sensibilidades que si hubiesen sido tratadas por hombres hubiesen sido diferentes. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Aquí tengo luces y sombras. Mi tesis doctoral investigamos muchísimos boxeadores hombres con unas circunstancias complicadas. Sus carreras comenzaron en entornos bastante desfavorecidos económicamente, socialmente. O sea, son personas que venían de entornos bastante deprimidos y que han tenido trayectorias muy duras. Las sombras de todo esto es que algunos de ellos, no todos evidentemente, cuando iba a hacer las entrevistas pues me decían niña o bonita y no se daban cuenta de que estaban tratando con una mujer joven pero investigadora, con una carrera, con un máster, que estás haciendo un doctorado, que vas a presentar esa investigación ante un tribunal, en que posteriormente los resultados van a ser parte de una investigación que se va a exponer en una revista de investigación. Entonces no eran conscientes porque creo que en su imaginario lo que conocen como persona que investiga es un hombre de mediana edad con un traje, un maletín, ¿no? El imaginario colectivo. Entonces esas son las sombras. Luego ya cuando empiezas a tener confianza con ellos se dan cuenta de que lo que tenían en la cabeza no es la verdad. Y por otra parte las luces es que creo que por ser mujer el acceso a la fuente oral, al testimonio de personas, y en este caso de hombres boxeadores, me permitió que pudieran hacerlo con tranquilidad, con cierta sensibilidad, y no les importó llorar cuando compartían su relato, porque hay momentos dolorosos en la carrera de un deportista, y creo que se sintieron en la confianza por el hecho, creo que de ser mujer, de hacerlo. Entonces esas fueron las luces, que el acceso a la fuente oral, cuando eres mujer, creo que lo que hay en el imaginario es que tienes cierta empatía, sensibilidad, que puedes respetar las pausas de una entrevista y que puedes entender las cuestiones más sensibles del relato de otra persona. Bueno, yo aquí creo que es curioso porque hay veces que por ser mujer es como que tenemos una mayor sensibilidad a ciertos temas y no tendría por qué ser así. Es decir, ahí entramos dentro el estereotipo del estereotipo, ¿no? Porque es como, yo no tendría por qué tener mayor sensibilidad, pero bueno, pues tengo empatía, ¿no? Que creo que depende un poco de la persona, pero es verdad que según estamos educados y la educación diferencial que todavía se hace, pues creo que tenemos esa sensibilidad de pues empatizar o acompañar o según lo que pasa en la entrevista, encauzarlo de una manera o de otra. Pero creo que son herramientas de personas y que no deberían de ser de ningún sexo, pero que por género creo que sí que se condiciona. Yo sinceramente, no sé si contradizco a mis compañeras, en el mundo de la investigación yo no me he sentido no he sentido señalada por ser mujer. Y yo me he movido en unos mundos, empecé formándome para la enseñanza y ha sido un campo muy de mujer. Entonces yo no he sentido nunca, bueno, también yo hice mi carrera en los años 70 en Madrid y la diferencia
cuando yo saqué las oposiciones que te destinaban a cualquier lugar de España, sí vi la diferencia de en otros lugares al mundo universitario donde yo me movía. O sea, yo no me he sentido marginada ni como investigadora por el hecho de ser mujer ni como docente. Sí, recuerdo un contraste que quizá se me ha quedado en la memoria por el contraste, que no era la España que yo había vivido ni la realidad. Cuando yo llegué saqué las oposiciones para dar clases de formación profesional. También eso ya era un poco diferente porque yo daba clases en la rama de secretariado, pero tenía compañeros que daban soldadura. Entonces, lógicamente, esos señores que daban la soldadura pues tenían una mentalidad diferente, ¿no? Cuando yo llego yo estoy en Ferrol, luego León, recuerdo un detalle de un señor, creo que era soldador, que dice: aquí viene una profesora de las que ha sacado la oposición y no sé cuál. Esta señora son de las que vienen quitando el pan a los padres de familia. Eso se me ha quedado porque era para mí impactante, no era la España que yo había vivido ni una realidad, era una realidad foránea, extraña y a lo mejor minoritaria. Ahora, como docente y como investigadora, yo no he sentido nunca marginación por el hecho de ser mujer o ser señalada, ¿no? Yo tengo la suerte también de haber entrado con una red de personas, en su mayor parte mujeres, investigadoras. Aquí en la Universidad Autónoma también hay como mucha red, o lo que yo he podido ver, de mujeres acogiendo a otras mujeres investigadoras, y me he sentido como muy cómoda tampoco puedo decir que haya vivido nada, porque sí que siento que no ha habido ningún tipo de hecho ha habido apoyo. Uh-huh. ¿Y qué creéis que está aportando esta incorporación de mujeres investigadoras en la rama del deporte, o más concretamente, ¿no?, en vuestro caso de la historia del deporte? ¿Qué estáis aportando vosotras, ¿no? ¿Qué creéis que aporta diferente? Yo creo que se aporta una mirada más inclusiva y plural. Es decir, que evidentemente habrá hombres investigando sobre historias de mujeres y mujeres investigando, como en mi caso, ¿no?, en la tesis doctoral, historia del deporte de hombres. Pero sí que creo que es necesario que haya una mirada más plural y diversa en cómo se investiga la historia del deporte y en cómo se investiga aquello que está callado, oculto, o en segundo, tercer, cuarto o en ningún plano. Yo creo que es interesante. Yo pienso que la investigación histórica tiene lo bueno, sobre todo esta investigación a partir de testimonios orales, la historia oral que se ha llamado, tiene la característica de que ser consciente, yo me parece que depende de la persona que investiga. Entonces, sea hombre o sea mujer, hacer una entrevista a una fuente oral y sacar información va a ser totalmente diferente, seas mujer o seas hombre, o no es lo mismo. Con el mismo guión, la mi entrevista la hace Esther, lo hace Maite, va a salir diferente, puesto que yo soy yo mis circunstancias, decía Ortega, mis escalas de valores, mi información, mis ignorancias van a condicionar el relato lo que yo voy a recoger y lo que voy a preguntar y lo que voy a dar importancia luego a la hora de hacer. O sea, yo creo que lo que aporta también la historia es la riqueza de perspectivas, que es la historia, que nunca se puede reconstruir de forma completa, porque hay muchas realidades, que lo bueno de la historia es que yo recuerdo esas palabras de es justo y necesario. Necesario porque creo, como decía antes Maite con otras palabras, somos capaces, la generación actual, de saber los regalos que estamos disfrutando de las generaciones que nos han precedido. Para nosotros son un regalo, pero para las generaciones anteriores no se nos han regalado nada. De tu padre, tu abuelo, el mío, han luchado para que hoy tengamos y lo disfrutemos. Y además es justo
porque reconocer a aquellos que tuvieron la valentía de enfrentarse a las cosas que había que mejorar y es justo que se sepa que era Pepito, Julanita, y si ahora se puede jugar al fútbol o se pone el fútbol de las mujeres en televisión, eso no lo ha regalado nadie, eso lo han peleado y nombres, porque también hay hoy en día que la sociedad de consumo nos aborrega, ha habido mucha gente que ha estado así sin hacer nada. Entonces, el poner nombre y apellidos a aquellos que fueron valientes, se enfrentaron y pagaron costes gordos, reconocer los regalos, es justo y necesario, y la historia nos ayuda a eso. Yo también diría una perspectiva feminista, que no hay por qué aclararlo, pero bueno, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y un poco la democratización de la historia, es decir, que todos los testimonios sean igual de válidos. Voy a coger un poquito esa caña que ha tirado María Eugenia de poner nombres y apellidos para que ahora aterricemos todo esto un poco en algún nombre, algún apellido que vosotras queráis, ¿no? En alguna historia de alguna mujer deportista o vinculada con el deporte que os haya impactado especialmente y que digáis: esto no se conoce y debería conocerse. Venga, pues empiezo yo. En mi caso, una de las personas referentes que siempre tengo en mente es a Carmen Riu. Fue una deportista que surgió en uno de los proyectos que hago con el alumnado de Historia del Deporte, y ese año decidimos que el proyecto se llamara Una tríada de exclusión o superación. Y la tríada era ser deportista, ser mujer y tener discapacidad. Cómo eso podía suponer ser excluida, pero cómo eso podía suponer tener un potencial de superación increíble. Y este fue el caso de Carmen Riu. Esta nadadora, que casi nadie conoce, fue la primera medallista en unos Juegos Paralímpicos en la historia de España, en Tel Aviv en 1968, con solo 17 años. Es decir, años 60-70 en España, 17 años, te dedicas a la natación con los inconvenientes que ha comentado María Eugenia antes, y además tienes discapacidad. Es decir, que enfrentaba unos retos importantes y pese a ello va a unos Juegos Paralímpicos, gana 2 medallas de plata, va a los siguientes Juegos Paralímpicos, vuelve a ganar medalla, pero en esos Juegos Carmen Riu ya se había transformado, por lo que he podido leer, porque no he podido tener acceso a la fuente oral, a hablar con ella, y rechaza la medalla porque considera que los atletas olímpicos y paralímpicos no tienen las mismas oportunidades y las mismas recompensas. Que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice: si ya está todo ganado, si ya no reivindiquéis más, porque, bueno, pues Carmen Riu en 1968 reivindica que ni salarialmente ni en ninguna otra circunstancia los atletas paralímpicos y olímpicos tenían las mismas oportunidades, y hemos tenido que llegar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 para poder decir que salarialmente están equiparados los deportistas olímpicos y paralímpicos. Bueno, pues esta deportista terminó su carrera, decidió terminarla, se dedicó laboralmente a otras cuestiones relacionadas con la psicología, y ha estado reivindicando durante toda su vida los derechos de la mujer y de las personas con discapacidad. Es un referente en todos los niveles. Cuando el alumnado decidió tomarla para hacer uno de los proyectos, que era un póster sobre ella y luego exponerlo en la facultad, y se dieron cuenta de los inconvenientes y las circunstancias que vivió antes de ir a Tel Aviv en 1968, no se lo creían. Esto es lo bonito de estudiar historia, que a veces pensamos que la historia es como la conocemos, y cuando echamos la mirada hacia atrás decimos: madre mía, ¿cómo podían darse esas circunstancias? En el caso de Carmen Riu, nadaban en una piscina cedida por el ayuntamiento y bueno, por una asociación que había los sábados una piscina, un vaso infantil, es decir, que no tenían ni siquiera las circunstancias para poder entrenar en condiciones para ir a unos juegos, y a veces incluso apagaban la luz para que no se viera que estaban entrenando personas con discapacidad en aquel entorno. O sea, la discriminación era brutal, era brutal. Y esta persona, pese a todas esas circunstancias, logra llegar a unos juegos con la edad que tenía,
conseguir unas medallas, claro, toda esa transformación deportiva y vital, cuando ella se da cuenta de las circunstancias que está viviendo, no puede tolerarlo y termina con su carrera deportiva, pero no con su carrera reivindicativa que la ha llevado hasta la actualidad, con lo cual yo me quedo con Carmen Río, y que también creo que es importante que conozcamos su nombre porque me parece impresionante. Claro, los nombres. Y no hay que culpabilizarnos, ¿no? Yo creo que es una cuestión estructural. Que no se conozca el nombre de Carmen Río es culpa de todos y todas, es algo estructural que hay que cambiar, y hay que decir y poner nombres a esas personas que fueron pioneras y que han abierto camino a personas que han venido después. Muy bien. Yo quería citar en este punto a una persona que rescatamos. A mí la palabra de rescatar me gusta porque en realidad casi es un rescate a partir de la tesis doctoral de Carmen Perea Peláez, que dirigí hace ya tiempo. Quería rescatar a María Teresa Romero Martínez, que con 41 años representó a España en Múnich en tiro con arco. Parece insólito que una especialidad deportiva que en aquel momento, bueno, es totalmente en España no era representativo ni de práctica de hombres ni de mujeres, pues esta mujer con 41 años alcanzó el 13ª posición en la final individual, y resulta que para conseguir ir a los Juegos superó 14 veces la mínima exigida para poder ir, o sea que iba. Los testimonios en las fuentes hemerográficas, ella hablaba de páginas y yo me estaba sorprendiendo porque a esta señora se le dedicaron como 3 o 4 líneas en el ABC en aquel momento. Hemos rescatado a partir de una publicación creo que de la Federación de Baloncesto, algunos detalles, pues esta señora no la pudimos localizar, solamente la superaban en aquel momento en el tiro con arco las rusas. Entonces parece mentira, ¿no? Que una señora con 41 años tiro con arco española, ¿de dónde ha salido, no? Esta señora no sé, parece que era de Madrid, los problemas eran de Madrid, pero parece que afincada en Badajoz, porque las fuentes hemerográficas que a veces no son, bueno, pues como todos se pueden equivocar. Entonces me gustaría rescatar esta señora tan original, ¿no? A todos los niveles, y que se ganó por propio esfuerzo y constancia su entrenamiento esta representación de España en una disciplina deportiva tan poquísimo conocida en aquel momento y a posteriori también. Muy bien. Esther, sé que te cuesta muchísimo esta pregunta, te cuesta mucho elegir, claro. Así que vamos a hacer 2 cosas. Uno es remitir a todas las personas que nos escuchen a que te sigan en Instagram, a que puedan ver pues cómo arrancaste este camino, ¿no? Y que haciendo ahora un esfuerzo increíble, total, pues te quedes con 2 historias que bueno, pues que cojas este relevo que te dan tus compañeros de visibilizarlas. Totalmente, o sea, me cuesta muchísimo, de hecho tengo como varios nombres por hacer un poco hincapié en el objeto de estudio que estamos investigando y seguir un poco la línea de lanzadoras en España. A mí la que me inició un poco a todo el proceso de búsqueda fue Margot Moles, que es lanzadora en los años 30, pero es que fue la primera en lanzar el martillo y mantuvo su récord, o sea, plusmarquista mundial, es decir, a nivel mundial, 43 años, y no tenemos ni idea de esta mujer. Mantuvo el récord de disco porque era lanzadora, hacían muchos deportes en los años 30. Lanzó el disco y mantuvo el récord de España 30 y pico años. Es decir, todas estas cosas, fue la primera mujer que fue a unos Juegos Olímpicos de invierno, a los del Garmisch-Partenkirchen, no sé muy bien cómo se dice, 1936. Pero es que si hubiera ido a los Juegos Olímpicos de ese año en lanzamiento, hubiera quedado 4ª con los lanzamientos que estaba haciendo ella. Es decir, que no tenemos como mucha historia en España de los lanzamientos, pero sí hemos tenido grandes lanzadoras y las hemos borrado totalmente. Y esta mujer, que fue pionera y absoluta referente, pues bueno,
por las ideas políticas que tenía en ese momento, pues se decidió que era profe de educación física, no pudo ejercer como profe después de la Guerra Civil y bueno, pues se quedó como costurera y ahí se ha quedado y ahora se le empieza un poco a reivindicar esa historia. Y luego, cogiendo un poco el hilo de años 60, 70, 80, pues poner ejemplos de lanzadoras que hemos tenido la suerte de poder entrevistar, pues Margarita Ramos, que fue la primera olímpica en lanzamiento de peso en el 92. Y estamos hablando que en España los hombres lanzaban desde 1920 en Amberes. Entonces, bueno, esa diferencia de Juegos Olímpicos a mí también me supuso una... ¿Por qué no hubo antes, no? Si teníamos en los años 30 a lanzadoras espectaculares, ¿por qué hasta el 92 no fueron la primera en disco y en peso? Luego hasta el 2000 en jabalina y luego hasta el 2004 en martillo, pero es que el martillo no volvió hasta un campeonato de España en 1995, es decir, hace 2 días, a mí me parece hace 2 días. Entonces, bueno, vamos a dejar como esa línea temporal de los lanzamientos en España que me parece como muy curiosa y es la que estamos investigando. Muy bien, y seguir profundizando, lo repito, deportistas pioneras y así Eso le damos visibilidad a todas las que están por ahí. Bueno, y ya por cerrar un poco, ¿no? Me gustaría que nos dijerais un poco qué os gustaría, ¿no? Que las próximas generaciones investigaran o contaran de forma diferente a cómo lo estamos haciendo hasta ahora. Pues bueno, comienzo yo. En la asignatura de Historia del Deporte, desde hace ya unos años participo en proyectos de innovación docente que tienen que ver con feminismo y creo que es interesante que el alumnado empiece a investigar de una forma muy sencilla a deportistas mujeres y ellos y ellas sean conscientes a partir de esa pequeña y breve investigación cómo fueron otros periodos históricos. Parece obvio lo que voy a decir, pero es importante saber que la historia no siempre fue como la conocemos. Y eso, cuando tú lo cuentas en clase, como docente, no cala. Pero cuando ellos tienen que investigar a una mujer y a veces tienen acceso a ella, porque algunos de los grupos de clase que han investigado a mujeres han tenido acceso a ellas, han ido a sus casas, le han hecho breves entrevistas, de repente hay un clic en la cabeza del alumnado y que cuando le cuentan cosas no se lo creen. ¿Cómo es posible que le pasara esto? ¿Cómo es posible que terminara ahí su carrera? ¿Cómo es posible que no tuviera apoyo económico? ¿Cómo es posible que terminara trabajando de costurera? O no se lo creen. Entonces creo que es interesante darle unas herramientas al alumnado muy pequeñitas sobre investigación y que sean ellos mismos y ellas las que comiencen a investigar sobre periodos anteriores y se den cuenta de que la historia no es como la conocemos actualmente y que todo lo que hoy tenemos y hemos conseguido, como ha comentado antes María Eugenia, es gracias a personas que no se quedaron de brazos cruzados y que pese a todas las dificultades que enfrentaron familiares, sociales, históricas, que fueron repudiadas muchas veces de sus propios contextos familiares por tomar algunas decisiones, aún así creían en lo que hacían y han conseguido que los espacios ahora sean más igualitarios que antes. Yo creo que eso es importante. Sí. A mí me parece definitivo lo que plantea Maite y quiero insistir en ello. Yo estoy muy preocupada, me preocupo mucho siempre por todo, pero especialmente por la sociedad de consumo en la que vivimos, que nos aborrega de una manera y compramos lo que se quiere que compremos porque nos gusta lo que se quiere que nos gusten, y el planteamiento que comenta Maite, que nos aporta la historia de ver otras realidades y pensar libremente, puesto que ahora tenemos una sensación de libertad cuando yo creo que la sociedad de consumo se ha encargado de tener unas formas de represión, aborregamiento, encauzando para que no veamos. La historia nos aporta esas realidades diferentes, esas perspectivas y ser más libres, ver
otra posibilidad. Eso es lo que al alumno yo creo que le aporta definitivamente la historia. Más libertad y plantearse que la actualidad, la realidad no es tal lo que nos venden la sociedad de consumo y buscando libertad y viendo otras alternativas de otros momentos, otras formas de pensar que no son lo que el cauce, este aborregamiento que nos lleva. Yo desde estas investigaciones, a mí me gusta llevar las cosas al cuerpo, soy de expresión corporal y me gusta llevármela al cuerpo. Y sí que me gusta y hago intervenciones, que tú bien lo sabes, en expresión corporal a través de estas historias. Es decir, que vivencien en su propio cuerpo de manera diferente, pues desde fuentes gráficas, desde fuentes audiovisual, es decir, que vean diferentes formas y trabajar con ellas como material para trabajar diferentes conceptos de expresión corporal, o es decir, que ese material también sirva no solo, y por supuesto histórico, que tiene que estar ese conocimiento, pero a través de otros lugares que quizás pues de repente les quito el audio y solo ven a mujeres jugando al fútbol, pero les pongo el audio y ven la música que le ponen, como dicen, ay mira cómo se tira, mira, les tienen que perder unos kilitos, no sé qué. Y claro, se quedan así como diciendo, pero esto salió en televisión. Y digo, sí, y esto es la selección española. Entonces, desde ese lugar también les impacta y creo que lo vivencian y les puede hacer llegar desde esa manera. Muy bien. También creo que es interesante que cuando ellos y ellas se dan cuenta de que otros momentos históricos fueron diferentes, empiezan a entender la historia no como algo estático, sino como en constante evolución. Y eso también te permite poder pensar en el futuro, en que tienes un eje de cambio. En que eres protagonista tú de la historia, la vas creando, se hace camino al andar. Y que tienes una responsabilidad vital con los demás. Sí, sí. Pues ojalá, ¿no?, vuestros alumnos y vuestras alumnas cojan ese relevo que lleváis con ese entusiasmo, esa metodología de la que hemos hablado, ¿no?, de ser capaces de ir más allá, de tirar de esas fuentes primarias, de rescatar lo que ha sido, en especial, ¿no?, la mujer en el deporte, bueno, pues para que el día de mañana también nos encontremos unas aulas diferentes, ¿no?, en ciencias de la actividad física y el deporte, y que podamos ir cambiando poquito a poco esa perspectiva. Y que, bueno, si ese cambio que está sucediendo, pues que es gracias a vosotras, ¿no?, a todo ese trabajo que ya hemos ido hablando de diferentes generaciones y que bueno, pues está siendo posible gracias a vosotras. Así que gracias, de verdad, sinceramente. Y nada, pues os invitamos a seguir investigando, conociendo sobre el papel de la historia del deporte, de las mujeres en ese ámbito, y bueno, pues esperamos también que hayáis disfrutado mucho de esta charla. Muchas gracias. Gracias a ti por dar esta oportunidad de exponer estas cosas. Gracias a ti. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron. Por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel. Con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver.